Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Otra vez, añoranzas de electricistas para todos ustedes. Y regresamos a añoranzas de electricistas desde Radio ESME para todos ustedes. Tres cosas antes de empezar. Eh, Primero, bueno, agradeciendo siempre al equipo de Radio ESME, en especial a Iván Hernández, que es el que tiene toda la sapiencia, la experiencia profesional para que estemos en las fabulosas redes sociales. No sé si algún momento voy a aprender a usar la inteligencia artificial o si la inteligencia artificial me va a, a quitar el espacio, apropiarse de esta mi tarea, mi labor de contar la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Creo que hay aspectos de la inteligencia artificial que no puede, que necesita que, en este caso, este sociólogo reúna, tenga la información para que después de eso la inteligencia artificial haga su labor. Un ejemplo, son dos. Hace mucho tiempo encontré un trabajo que se publicó en 1958. Eh, y quizá muchas personas, mucha gente investigadora no sabe de la existencia de este trabajo. Muchos, en especial en la década de los 70 y 80, 90 incluso, han definido el charrismo sindical sin saber exactamente cuál es la fuente original de su definición. Y usan el término. Y usan incluso casi de manera específica o detallada el concepto tal cual alguien en 1958 lo escribió. Yo lo di a conocer en alguna añoranza de electricistas, incluso esto que les voy a mostrar fue hecho, véanlo, es un folleto elaborado en 1958 por la Confederación Mexicana de Electricistas. En realidad creo que fue publicado por el Sindicato Mexicano de Electricistas en la época de que Agustín Sánchez de Lin era el secretario general del lado del ESME y el otro sindicato que formaba la Confederación, el dirigente era Rafael Galván. La primera parte de este cuaderno obrero, como se titula arriba de este pequeño folleto, viene una larga definición histórica concreta de lo que es el charrismo sindical.
Lo encontré dentro de los archivos del sindicato. La fecha es octubre de 1958. Tengo el placer, la envidia, el egoísmo de decir que seguramente es desconocido. El índice son 4 capítulos. Uno que es el charrismo, dos, naturaleza del charrismo, tres, el charrismo entre los ferrocarrileros, cuatro, la lucha contra el charrismo. Es una larga explicación acerca de la posición de los electricistas frente al movimiento ferrocarrilero que dirigió Demetrio Vallejo. Es una larga explicación de la Confederación Mexicana de Electricistas sobre, en términos directos, les diré, por qué no había condiciones políticas para apoyar la huelga que inició Demetrio Vallejo entre el sindicato ferrocarrilero. Son nada más y nada menos que 85 páginas. Lo mandé a encuadernar. En realidad lo dijo mi hija. Y además este folleto lo transcribí en un libro que yo presenté sobre el periodo sindical de Agustín Sánchez del. Creo que nadie percibió, entendió que es parte de ese libro. Y entonces pues lo doy a conocer de esta manera. Aquí es donde digo yo, con perdón de la vanidad que voy a decir, sin que este sociólogo investigue y encuentre este folleto, la inteligencia artificial por lo pronto no puede sustituir esta joya histórica. Lo lamento, el egoísmo es así y yo presumo con honor, con coincidencia con la historia. Uno busca como sociólogo, como historiador, encuentra, y esto es insustituible. Con calma, otro día, si gustan de manera muy señalada y muy particular, les voy a poder decir el contenido, porque ya lo hice una ocasión, pero parece que pasó desapercibido. Confederación Mexicana de Electricistas, el charrismo sindical y la insurgencia de los ferroviarios 1958, la definición política de los electricistas frente al movimiento democrático de huelga de Demetrio Vallejo, publicado originalmente en la imprenta del ESME y definiendo con claridad la posición frente al Estado. Recuerden, es el periodo de Adolfo López Mateos frente al movimiento democrático de Demetrio Vallejo y los electricistas, escuchen bien, democráticos frente a la democracia ferrocarrilera. Ese es el punto. Un documento clave para
ese tiempo y para entender lo que viene después. Localizado entre las entrañas del archivo general del sindicato, no recuerdo si además estaba en la biblioteca del propio sindicato. Ojalá y les pudiera decir, vayan a la biblioteca y busquen el documento. Sí les puedo decir que vayan a la biblioteca y busquen el libro de Víctor Sánchez que se llama El ESME en tiempos de Sánchez de Lin, porque ahí capturé, como se dice ahora, el contenido completo de este folleto y está publicado ahí. Pero la curiosidad es que quizá para muchos pasó desapercibido. Bueno, este folleto de 85 páginas podría darnos para 3 añoranzas de electricistas, donde el documento histórico se nos cruza a los sociólogos, al historiador, y permite que uno haga con claridad y precisión la añoranza de electricistas. Así como se ha dicho que un portero sin suerte no es portero, pues yo diría un historiador sin suerte o sin encontrar los documentos esenciales no es historiador, o sociólogo, como es mi caso. Bueno, a la vez tengo otro documento que seguramente muchos no conocen y que da para mucho de añoranzas de electricistas. Es otro folleto publicado en el ESME en la imprenta Arana de Avenida El Taller. Es este. Estoy seguro que buena parte de ustedes no lo conoce, no lo tampoco lo ha ido buscado en la biblioteca. Contribución del ESME a la resolución de los problemas de la industria eléctrica nacionalizada y a la unidad de trabajadores electricistas. Posterior al anterior, estos son artículos que se publicaron en la revista Lux durante 1962 por básicamente ingenieros de compañía de luz afiliados al ESME. Se publicaron 3.000 ejemplares. Tiene 3 grandes capítulos. La reestructuración de la industria eléctrica nacionalizada. 2, los problemas inmediatos de la industria eléctrica en la zona central de la República. Y 3, las relaciones entre los trabajadores y las empresas nacionalizadas y la unidad de los trabajadores electricistas. Son escritos básicamente por los ingenieros Jacinto Viqueira Landa, Odón de Buen Lozano, Enrique López Patiño, el secretario general Luis Aguilar Palomino y por el secretario
de Educación y Propaganda, Luciano Galicia, Santiago. Insisto, son documentos fundamentales que explican claridad el momento de la nacionalización de la industria eléctrica, la clara posición política del ESME, las respuestas desde la ingeniería a la reestructuración de la industria eléctrica. 140 páginas. Otro folleto fundamental o pequeño libro o cuaderno obrero que publicó el Sindicato Mexicano de Electricistas. Este también merecería unas 3 o 4 añoranzas de electricistas. Si esto no es capturado y vuelto archivo digital, la inteligencia artificial no puede. Es probable que varios de los artículos que yo haya escrito tome como base ciertas fracciones, condiciones de estos folletos. La portada del otro no se ve porque está encuadernado, pero es lo que me permite que Añoranzas de Electricistas siga siendo lo que es, una historia a cuentagotas. Aquí hay un conjunto de gotas concentradas, por supuesto. 85 páginas y acá 140 páginas dedicadas a aclarar cómo queda el ESME y las empresas eléctricas después de la nacionalización. Artículos todos publicados en la revista Lux. Esto sí lo recomiendo. Busquen todos los artículos aparecidos en Lux en 1962, discursos algunos de Aguilar Palomino, artículos de Luciano Galicia Santiago y por supuesto los que se publicaron en el momento por Jacinto Viqueira Landa y por Odón de Buen Lozano y Patiño. En cada artículo viene claramente el momento en que aparecieron en la revista Lux. En este sentido, la revista Lux sigue siendo un documento fundamental para la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas como para las añoranzas. De Jacinto Viqueira, este que se llama El problema de las dos frecuencias eléctricas, dice aquí publicado en junio de 1962. Así hacemos la historia con lo que el ESME ha escrito su propia historia. El mérito es buscar, encontrar, localizar y presentar a ustedes síntesis o no síntesis de estos documentos que nos permiten hacer las añoranzas de electricistas para todos ustedes. Es cuestión de irse a los archivos del ESME y encontrar los documentos. A veces es más complicado porque de repente la biblioteca ya no tiene los documentos
Durante un tiempo desapareció la biblioteca. Creo que han vuelto a abrir y podemos saber, ir a averiguar lo que está ahí. Un día les mostraré una pequeña colección de contratos colectivos que tengo que abarcan un periodo de 18 años y que deberíamos de hacer simplemente quizá mostrando las portadas para que ustedes sepan de dónde viene la historia. Bien, estábamos con esto, que es también nuestra manera de elaborar la historia. Insisto, todo esto está en el archivo general del ESME, en la biblioteca del ESME o en la Secretaría de Actas y Acuerdos del propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Cosa de ir a la biblioteca, de buscar en el archivo, de leer los libros de actas de asambleas del ESME. Mi esencia histórica, lo he señalado, lo he dicho, lo vuelvo a repetir, está en las actas de asambleas del sindicato porque desde 14 de diciembre de 1914 el ESME tiene la buena costumbre de escribir todas sus actas de asambleas, cosa de que se vayan a leer, investigar y presentar. Tengo aquí una copia del acta que significa el tema de estas añoranzas de electricistas. El acta del día lunes 11 de septiembre de 1995. Es una copia del original. El original está en actas y acuerdos. Ahí se ve, se lee, se toma nota. Esta acta, tengo muchos años de tenerla y de haber ido a sacarle copia. Les he dicho que los libros de actas eh, durante muchos años se hicieron físicamente como libros de actas del tamaño de esta hoja. Se mandaban encuadernar. Son tamaño oficio. Encuadernados son libros bastante gruesos, como las actas del registro civil, y ahí están. Yo tengo algunas copias, pocas, pero que en el momento que obtuve la copia es porque era significativa esa acta de asamblea como esta, la remoción de dos secretarios del Comité Central, el secretario de Educación y Propaganda y el prosecretario de Obra Determinada. Esta acta es el juicio contra ellos. Hasta donde hemos quedado en las dos añoranzas anteriores es la gran discusión si es legítima o legal lo que se está haciendo. Una buena parte de los senadores dice que no hubo 15 días y que no se presentó el dictamen. El otro argumento es que para remoción basta con que miembros del Comité Central presenten y con esa determinación se procede a la asamblea. La asamblea es una asamblea extraordinaria. No se convoca como asamblea judicial y tampoco se convierte en la asamblea extraordinaria
en una asamblea judicial. Hemos estado presentando la gran discusión de si es asamblea legal, estatutaria, y se llegó la última vez a que era legal y a que había quórum para proceder. También esta asamblea tiene bastantes páginas. Ya se los dije, son 40 páginas, tamaño oficio, hojas grandes, a renglón seguido, letra pequeña, y nos llevaríamos, si le doy lectura a tantas cuartillas, quizá 10 añoranzas de electricistas. Opto por leer algunas partes para que hoy terminemos con esta añoranza de electricistas. De nueva cuenta, insisto, podemos hacer las añoranzas y la historia del ESME porque sin documentos no hay historia. Perdón, la cosa es encontrarlos, buscarlos. La riqueza es, en este caso, los documentos que el Archivo General del ESME tiene, la revista Lux. Sin este tipo de documentos, por ejemplo, los artículos de Jacinto Viqueira y Odón de Lozano, no podríamos hacer historia. Cuando no hay documentos importantes, la revista carece de esencia. Alguna vez comentaremos el tipo de revista Lux que salió en tiempos de Juan José Rivera Rojas, carente propiamente de una historia rica. Sin embargo, nos muestra el carácter y definición política del periodo de Juan José Rivera Rojas. Al periodo oscuro antidemocrático corresponde una revista antihistórica. No hay contenido, solo repetición de las fiestas, reuniones, festejos, ágapes, se decía entonces, de Rivera Rojas, y ese es el contenido que tenemos del periodo de Juan José Rivera Rojas. Que con el folleto otro de qué es el charrismo, entendemos claramente la definición teórico-política del charrismo, que se adapta muy bien al periodo de Juan José Rivera Rojas. Bueno, hoy voy a leer algunas declaraciones de los enjuiciados y terminaremos la añoranza de electricistas de este juicio a dos secretarios, de esta remoción de su cargo de los secretarios de Educación y Propaganda y del prosecretario de Obra Determinada. Por ejemplo, dice, es Alfredo Ríos Solís, el secretario de Educación y Propaganda, y el prosecretario es Fernando Oliva Barrera. El compañero Rubén Pineda aclara a la Asamblea. Compañeros, les voy a pedir a mis compañeros que están al frente que si me hacen favor de recorrerse. Hay muchos gritos, muchos silbidos que se oyen en el micrófono. Compañeros, voy a dar lectura a la solicitud, a la petición firmada por los miembros del Comité Central y la Comisión Autónoma de Hacienda. Dice lo siguiente.
Rubén Pineda Hurtado, juez; Escándar Chable Mansur, juez; Rafael Ramírez Ochoa, juez; y Gustavo Lugo Pérez, procurador salud. Por este conducto nos dirigimos a ustedes para solicitarles, de acuerdo al artículo 64, derechos de los miembros del Comité Central, en su fracción tercera, petición de remociones y de asambleas de remoción de los compañeros Alfredo Ríos Solís, secretario de Educación y Propaganda, y Fernando Oliva Barrera, prosecretario de Obra Determinada, por haber incurrido con las causas justificadas establecidas en el artículo 38, remociones, inciso C; negligencia, inciso D; incompetencia, inciso E; indisciplina, inciso F; extralimitación de funciones. Se escuchan otra vez gritos, silbidos. No se le permite continuar a Rubén Pineda Hurtado. Por lo que respecta a Fernando Oliva, lo interrumpe el presidente de los debates para exhortar a la Asamblea tranquilidad, serenidad, de que se pueda escuchar al orador. Continúa Rubén Pineda. Por lo que respecta al C. Fernando Oliva Barrera, prosecretario de Obra Determinada, la Secretaría General recibió oficio de la Comisión Autónoma de Justicia de fecha 28 de abril de 1995, en el cual se informa de la falta de atención para sus obligaciones establecidas en el artículo 69, fracción 1, representación ante las personas mencionadas en el artículo 1, para conocer, atender y tratar con los representantes de las personas mencionadas en dicho artículo todos los asuntos de trabajo de los trabajadores para obra determinada, salvo la explicación anterior. Todas las demás obligaciones, así como sus derechos en el artículo 70, se le han respetado. Por lo que respecta al artículo 70, derechos del prosecretario de obra determinada, se han respetado íntegramente. Segundo, es la voz de Rubén Pineda Hurtado, juez de la Comisión Autónoma de Justicia. En cuanto al compañero Alfredo Ríos Solís, secretario de Educación y Propaganda, con fecha 1 de junio de 1995, la Secretaría General, la Secretaría de Tesorería, la Comisión Autónoma de Justicia recibieron oficios informando que habían sido cobrados los cheques 5962 y 5996 hasta el día 11 de mayo de 1995, siendo que en la solicitud para el pago se realizó desde el 27 de abril de junio del 95, por lo que resulta incomprensible que la revista Lux del 80 aniversario y de informes semestrales, a casi un mes de haber sido liquidada, su costo no haya sido recibido por el sindicato y por consecuencia ésta no se haya recibido, no haya llegado a las manos de los trabajadores. Es por ello que se le solicitó al ser Río Solís explicación del por qué la irresponsabilidad exhibida,
El escrito girado el día 4 de julio por Alfredo Ríos, secretario de Educación y Propaganda, en el que hace mención al oficio que elegirá la Comisión Autónoma de Hacienda del día 1 de junio de 1995 en relación al pago del papel y la impresión de la revista Lux por medio de los cheques 5962 y 5996. Acepta y justifica que aunque el cobro de los cheques se hizo efectivo casi un mes antes de que el sindicato tuviera en su poder la revista del 80 aniversario que fue distribuida en su momento, se debió a que él, como la decisión de no distribuir la revista a la organización para no involucrar dicha entrega en el proceso electoral de las elecciones generales 95-97, violentando en esta actitud el artículo 88, perdón, 83, obligaciones del secretario de Educación y Propaganda. Fracción 2, revista del sindicato. En oficio del 20 de julio de 1995, girada por la Comisión Autónoma de Hacienda, el C. Alfredo Ríos Solís, secretario de Educación y Propaganda, con copia a la Secretaría General, a la Comisión Autónoma de Justicia y a la empresa abastecedora de papel, donde le informan al C. Ríos Solís que no es una obligación estatutaria el reparto de útiles por la Secretaría de Educación y Propaganda, como les señala en su escrito 20 de julio del 95, ya que el estatuto no señala que secretaría o prosecretaría debe realizarla. Además que seguiste la mecánica administrativa para la adquisición de bienes forzando con tu actitud la forma estatutaria de compra de 35,000 paquetes escolares, por lo que haces caso omiso del artículo 64, derechos de los miembros del Comité Central, en su con que conjuntamente con el secretario general y a nombre del sindicato otorguen y firmen toda clase de documentos y escrituras públicas o privadas de compra, venta, arrendamiento, hipoteca o cualquier otra operación acordada de conformidad con lo que escriben los estatutos, haciendo los pagos que procedan, recibiendo las cantidades o cosas que el sindicato deba percibir de terceros. En escrito del 1 de septiembre de 1995, el secretario de Educación y Propaganda y el prosecretario de Obra Determinada dirigen a toda la organización en general y en particular a la Comisión de Trabajo, en la cual expresan su decisión de que a partir del día 4 de septiembre de 1995, las oficinas a su cargo permanecerían cerradas indefinidamente, lo que se lesiona con su actitud los derechos de la agrupación, con lo establecido en el artículo 43, derechos de la agrupación, fracción 1, soberanía del sindicato. El Sindicato Mexicano de Electricistas es independiente y soberano en su régimen y acuerdos anteriores sin más limitaciones que las establecidas en los estatutos. México, Distrito Federal, 7 de septiembre, y lo firma completamente el Comité Central. Esta última parte es donde ambos compañeros deciden declararse en huelga y cierran sus oficinas. El secretario de Obra Determinada dice que no se le permite atender todos los puestos de obra determinada.
se le acusa de no atender su carácter de representante para los puestos de obra determinada. Al secretario de Educación se le acusa de haber cobrado el dinero para la impresión de la revista Lux, de tener la revista Lux de 80 aniversario y no distribuirla, porque dice que hay campaña electoral y no quiere beneficiar a una de las planillas que juegan en la campaña electoral. Ambos argumentan que se les limitan sus funciones y se declaran en huelga. Esta es la acusación, este es el asunto que está en discusión. Como hemos visto, el ambiente de la asamblea es tenso, es agitado y constantemente es interrumpida la asamblea. Hasta aquí, y les diría que llevamos poco de cómo está la discusión en la página 10. Al fin se leen los cargos y se aclara con detalle lo que significaba la petición de remoción. El argumento es que el Comité Central y una de las comisiones pueden solicitar la remoción y se está haciendo. Y se están argumentando las cosas con calma. Hay constantes aclaraciones de parte del presidente de los debates, de parte del secretario general, para aclarar lo que se está discutiendo. Por ejemplo, en una de estas intervenciones aclara el compañero Castillo. Bien, honorable asamblea. Estamos en el punto de discusión y acuerdos. Yo les pido a mis compañeros que quien va a votar es la asamblea. O sea, ¿quién va a decidir lo que suceda? Es la asamblea. Que se escuche a los oradores para que la asamblea decida. Y no podemos estar aquí todo el tiempo, perdón, y nos podemos quedar aquí todo el tiempo que sea necesario. Vamos a hablar. Quiero comentar a ustedes que malamente se ha hablado cuando se dice que hay un bloqueo en las diferentes secretarías a Educación y Propaganda y al prosecretario de Obra Determinada. Lo único que ha hecho el Comité Central es llevar a efecto las obligaciones estatutarias que tenían encomendadas mis compañeros en sus puestos. En el caso del compañero Oliva, ante la representación de construcción, en la negociación de las 1,000 obras determinadas, a planta algo trascendental para que este sindicato y el compañero huyó y abandonó la negociación, sin siquiera tener arrestos para presentarse a discutir, lo mismo siendo prosecretario de obra determinada, y está de testigo toda la comisión de trabajo de la gerencia de construcción. Nos encontramos compañeros que efectivamente también en obra determinada cerca de 800 puestos estaban vacantes, pero que en este caso, compañeros, tanto el secretario de Trabajo y un servidor, y tengo de testigo a la Comisión de Trabajo, entregamos los puestos vacantes para que
de una vez por todas se cubrieran esa anomalía que existía en nuestra plantilla de personal. Por otro lado, compañeros, yo pregunto a la Asamblea, ¿que la única obligación que tiene obra determinada es estar sentada entregando notas? Tiene más obligaciones, compañeros, dentro de lo que marca el estatuto, y el compañero les abandonó sus funciones. En el caso del compañero Alfredo Ríos, insiste el compañero Castillo, secretario general, dice, definitivamente el compañero, perdón, definitivamente compañeros, yo quiero hacer aquí un claro, muy claro, dejar muy claro que en el puesto de obra determinada, tanto con el puesto de educación, en un pleno, la Comisión Autónoma de Hacienda como la propia Tesorería le comentamos que había los recursos necesarios para poder imprimir nuestra revista, el órgano oficial Lux mensualmente, compañeros. Situación que definitivamente abandonó el compañero. En otro orden de ideas, compañeros, hay diferentes elementos que constan en poder de la Comisión de Hacienda y de un servidor cuando todos los reembolsos que solicitó Educación y Propaganda fueron pagados. Y aquí están las ligas tanto de béisbol como de fútbol que desde el mes de noviembre del año pasado hasta el mes de abril, el compañero había dejado de cumplir con esta obligación, que fue lo que hicimos al elaborar la revista Lux. Eh, la revista Lux en la propia redacción, y si ustedes se fijan, compañeros, sigue apareciendo como responsable y director el compañero Ríos. Y la revista fue llevada a efecto y fue realizada en la propia redacción, aquí en la revista Lux, compañeros. Y yo, compañeros, quiero hacer un comentario también. Se ha hablado aquí con hechos de mis compañeros que si era procedente, que si era un precedente, que los hemos bloqueado, que no hay libertad de expresión, que hay falta de democracia. Yo les digo lo siguiente, y retomando las palabras de mi compañero Arturo Jauregui Ramos, en este momento, compañeros, después de 4 meses, desde mayo hasta ahora, se dieron cuenta del bloqueo. Ahora apenas se dieron cuenta del bloqueo. Por otro lado, yo pregunto, hubo diferentes formas en primer lugar. La revista es un órgano en el que mis compañeros pudieron haber hecho uso de sus derechos y ahí haber manifestado su discrepancia en la propia revista, en asambleas departamentales, asistir a los centros de trabajo y principalmente algo que reflexione toda la asamblea. Hoy hace 8 días, el pasado día 4, se comunicó a la Comisión de Trabajo aquí en un foro en el de lo más importante en la vida democrática de esta organización, una comisión de trabajo en la que los compañeros tenían derecho a estar presentes y no estuvieron,
en la que los compañeros tuvieron oportunidad de manifestar aquí, ante toda la Comisión de Trabajo, cuáles eran sus discrepancias. Yo no sé, compañeros, si por ignorancia, si por ineptitud, o atendiendo definitivamente para facilitar, para delinear la unidad interna, allanar la unidad y externar en esta organización, los compañeros no acudieron. ¿Qué puede uno pensar? Que existió ignorancia, que existió falta de capacidad o que hubo una clara mala voluntad por parte de los compañeros. Eso es lo que juzgará esta asamblea. Pero compañeros, definitivamente es mi obligación y de una vez por todas traerlo aquí a una asamblea respaldada absolutamente en el estatuto, porque de ninguna manera, óigase bien, de ninguna manera se van a se van a responsabilizar a mí de sus familias, compañeros. Sus familias, como la de todos ustedes, merecen el respeto en que han incurrido mis compañeros. Yo por eso pregunto, haciendo caso de lo que él decía, el compañero Arturo Jauregui Ramos, ¿a quién le daña esto? Este precedente, esta mancha negra después de saber, compañeros, ¿a quién daña? ¿Al secretario general o a la institución? Un precedente sin nombre, un precedente, compañeros, en donde los camaradas abandonaron ciertos compañeros de la oficina, y lo dije, es un escrito en la patronal, y los enemigos de este sindicato estuvieron felices de que se cerrara nada más dos oficinas, que hubiera cerrado todo el sindicato. ¿A quién favorece esta posición, compañeros? Yo pregunto, camaradas, de una vez por todas, ¿a qué obedece la conducta, esta conducta antiestatutaria totalmente? Y no es casual que después de una votación de la más alta, después de una intervención, después de unas elecciones, ahorita con la intervención de la Comisión de Trabajo, con la revisión de la estructura y el anexo 3 cuando están próximos a enfrentar una comisión legislativa, que estos compañeros se hayan prestado definitivamente a una situación tan sucia como es enlodar esta organización. Es mi obligación, es mi obligación, compañeros, velar definitivamente, insisto, compañeros, es mi obligación como Secretaría General el velar definitivamente por la institución y su defensa, compañeros, a costa de la crítica de todo lo que se quiera decir, primero prevalecer la integridad y la unidad en estos momentos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y yo invito a mis compañeros, a los compañeros que chiflan, que gritan, que interrumpen, a aquellos compañeros que se sientan que definitivamente ahorita analizando, compañeros, y quitándonos de fracciones políticas, porque es posible que por una diferencia dentro de la dirección del sindicato se recurra a una supuesta huelga de hambre, a cerrar las oficinas. Ellos son, ellos no son los propietarios
de las oficinas. Las oficinas deben permanecer siempre abiertas a lo que es la atención de los servicios para todos los trabajadores. Y compañeros, yo llamo a la cordura esta asamblea. Este dictamen se acerca o se rechaza, pero también deben dar argumentos de peso, compañeros, en función de las graves faltas, de la falta de estricta conducta sindical, de espíritu sindical y sobre todo, a mi juicio, de una alta traición en momentos de unidad con una supuesta huelga de hambre de los compañeros que lo único que hicieron fue abrirle las puertas a los enemigos y a los medios de comunicación para que sepan que vivimos internamente. Aquí la ropa sucia se lava en casa y los compañeros ni siquiera atendieron a las instancias de la propia Comisión Autónoma de Justicia para poner en claro sus diferencias. Yo hago pues esta última consideración que se lo digo con todo respeto al compañero Natalio. El compañero Natalio le digo que no fui yo el causante de esto. Natalio González, por cierto, un viejo jubilado conocido por toda la organización y en asambleas. Natalio González, un querido sindicalista. Quienes faltaron a su obligación estatutaria fueron ellos, y quienes pusieron en entredicho el nombre de esta organización son ellos. Tanto a ti, Natalio, como al compañero Valerio, como exdirigentes de este gran sindicato, yo les hago un llamado de atención a la cordura y que se preocupen por definitivamente por cuidar los intereses de esta gran organización. Por mi parte es todo. Aplausos, gritos, chiflidos y un grito persistente, duro, duro, duro. En realidad, en el transcurso de la asamblea, enseguida va a tomar parte de la palabra tanto el compañero Ríos como el compañero Oliva. Y van a insistir en que ellos sí acudieron a las oficinas de la gerencia de construcción y que sí intentaron aplicar los puestos vacantes, pero que no les dieron oportunidad. Los compañeros de justicia, tanto Lugo como Pineda, van a insistir a su vez que procedieron con orden, exigiendo y solicitando que se cumplieran las tareas de ambos. Uno, que ya se había cobrado el cheque para el papel y para la impresión de la revista Luz, en el caso de Alfredo Ríos Solís, y que teniendo impresa la revista Lux, la guardó y no la distribuyó, porque dijo que era propaganda a favor de una de las planillas que participaban. Lo cierto es que finalmente, efectivamente, más de 1.000 puestos de planta y 800 de obra determinada en construcción no se cubrieron y que Lux no se distribuyó.
Y la acusación más fuerte, insisto, todo fue en medio de gritos, de chiflidos, fue constante. En las 40 páginas que consta esta asamblea, fue constante el llamado de atención para que los compañeros asistentes se tranquilizaran. Fue muy difícil durante toda la asamblea lograr la calma. Hay más motivo de expresión para que se llegara a la calma que la libre expresión de los compañeros tomando la palabra. El compañero Valerio insistentemente estuvo tomando la palabra para lograr esas llamadas de atención. El compañero Castillo también, y se llega momentos en que parecía diálogo dentro de uno y del otro, y los gritos y los silbidos fueron constantes. Al que más se tardó, bueno, el que más uso de la palabra para exponerse de caso fue el secretario de Educación y Propaganda. Finalmente se llegó a hacer la votación nominal en la propia asamblea de quiénes iba a estar a favor del dictamen y contra del dictamen. Para que no hubiera equivocación, el compañero secretario de actas iba a contar los votos, vigilados y ayudados por la Comisión de Justicia. Se logra en un momento determinado la compostura de la asamblea y se pide la votación nominal, vigilado, insisto, por la Comisión Autónoma de Justicia. Y la votación final fue, ya hecha la votación, toma la palabra el presidente de los debates y dice, voy a dar resultado de la votación, es a favor del dictamen de la Comisión de Justicia, 39.224 votos, en contra 4.271 votos. Camaradas, pasamos al cuarto punto. Iba a tomar uso de la palabra el compañero Costillo. Bueno, la Asamblea decide la remoción de los dos miembros del Comité Central por una mayoría absoluta. Agradece al final el compañero secretario general Pedro Castillo el haber concluido de manera satisfactoria la Asamblea. Es muy grande la Asamblea, es difícil de esta manera presentar en menos de una hora la resolución, el texto completo de 40 páginas tamaño oficio que tardó la Asamblea. Insisto, no hay una queja de duración de la Asamblea General Extraordinaria. No se salieron. El local, el salón de sesiones siempre estuvo pletórico y los gritos, los chiflidos, los aplausos fueron constantes. 1955, sobre todo considero que por la huelga de hambre que hicieron en el pasillo a la entrada
de la Oficina de Educación y Propaganda en Antonio Caso 45 provocó, desde mi punto de vista, la remoción y se aplicó. Después de una campaña electoral en la que Alfredo Ríos perdió la candidatura a la que se lanzó. Finalmente lo remueven, le que faltaba un año por ser secretario de Educación y Propaganda. Alfredo Ríos, un compañero de construcción muy conocido por todos, un buen miembro sindical, un buen militante, un buen luchador obrero. Pero en política no todo está dicho siempre. El caso lo traje a colación porque es raro, muy raro que en la historia del sindicato se hayan hecho remociones y juicios. Hay un juicio famoso que quizá un día traiga a colación del compañero Soto. Quien lo recuerde, voy a buscar el caso, es otra asamblea donde es removido y expulsado del comité el compañero Soto. Histórico de Necaxa, miembro muy importante en el comité central, que por cierto, él vuelve a regresar a la política y vuelve a ocupar un puesto en el comité central. Alfredo Ríos murió políticamente. Eso fue claro. Pues bien, compañeros, se me acabó el tiempo y nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Gracias por hoy. Por ahí nos encontraremos.